Quiero darle la bienvenida, chicos, a esta primera clase. Hoy vamos a entender qué es un fractal, qué es o por qué empezar en este concepto. ¿De acuerdo? Recordemos que avanzados no es porque seamos avanzados en el conocimiento, sino la intención de avanzados es que podamos reducir el tiempo de aprendizaje para que sea más rápido esa curva y que podamos llevar al mercado o a la práctica las clases y las lecciones que vamos aprendiendo momento a momento, ya sea día, tarde o noche. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar y vamos a definir qué es un fractal. Van a ver lo fácil que es aprender a entender o interpretar inicialmente los mercados de capitales o el trading, lo que llamamos como trading. ¿Listo? Un fractal es un patrón que se repite en diferentes escalas de tiempo dentro de los gráficos de precio. ¿Ok? Para esta frase nos vamos a quedar con lo siguiente. Un patrón repetitivo en diferentes escalas de tiempo. ¿De acuerdo? Un patrón que se repite en diferentes escalas de tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la base, es como la definición de diccionario. Ahora, para quien es nuevito y por ahora digamos que no tiene como la base de el inicio de entender, por ejemplo, velas y demás, para alguien que es muy nuevo, hay un ejemplo que tenemos en este caso. ¿Listo? Es un ejemplo en el cual vamos a imaginar que los movimientos del mercado son como las ramas de un árbol. ¿Ok? Vamos a imaginarnos un árbol y es que hay una rama pequeña, ¿no? Digamos que lo que uno puede observar. Esta forma es parecida a una rama un poco más grande. Es decir, que parece que todas fueran muy parecidas, pero el tamaño es diferente. Es como si le hiciéramos un zoom. Y esa rama grande, a su vez, es parecida a un árbol completo. Eso significa que es un fractal. En los gráficos, un fractal es un conjunto de velas que muestra un patrón repetitivo, ya sean gráficos de 1 minuto, 10 minutos, 5, 7, 40, 1 hora, 20 minutos con 30 segundos, hasta diarios. Es decir, todo lo que comprende internamente eso. ¿Ok? Hasta el texto uno dice, bueno, voy entendiendo, pero vamos a hacerlo más fácil. ¿Listo? ¿De qué se compone o cómo se compone un fractal? Vamos a tener en cuenta dos puntos importantes. Un impulso más un retroceso. Un fractal en el mercado o en las gráficas es igual a tener un impulso y un retroceso. ¿De acuerdo? ¿Qué es un impulso? Un impulso es un movimiento fuerte en una dirección, ya sea alcista o bajista, es decir, hacia arriba o hacia abajo, que muestra el dominio de los compradores o los vendedores. Es cuando el precio avanza con decisión, es decir, es imponente, formando velas largas y seguidas. ¿Listo? Eso es un impulso. Ahora, ¿qué es un retroceso? Un retroceso es una pequeña corrección o descanso, ojo, y esto es importante, corrección o descanso dentro de una tendencia o dentro de un impulso. Ocurre cuando el precio se mueve temporalmente en contra del impulso principal antes de continuar en la misma dirección. Estas son definiciones de diccionario. Dice que están bien simples de comprenderlas. Ahora, ¿cómo se ve? Listo, porque ya tengo la definición de diccionario, pero yo cómo la ubico en los gráficos, ¿cómo la puedo ver? Recordemos, un fractal es igual a un impulso más un retroceso. Entonces vamos a tener acá esta pequeña gráfica. Por lo tanto, vamos a definir que textualmente el impulso es el movimiento prolongado, el movimiento impulsivo, bueno, aunque sea redundante, el movimiento largo que hace el precio. Y el retroceso es el movimiento de corrección, ¿ok? O el movimiento que retrocede, en este caso para un impulso alcista, o que descansa antes de continuar con el siguiente movimiento. Ese siguiente movimiento se llama un impulso y esto genera una tendencia al alza, una tendencia alcista, ¿de acuerdo? Para un evento bajista, un impulso, el movimiento más largo prolongado, un retroceso,
un regreso del precio, un retorno, un descanso, antes de continuar con su movimiento original con el siguiente impulso, lo cual todo este contexto me da una tendencia bajista. ¿Ok? Quiere decir que si un fractal es igual a un impulso más un retroceso, significa que un fractal alcista, ¿de acuerdo? Es un impulso más un retroceso. ¿De acuerdo? Impulso más retroceso. Es decir, cuando yo veo el siguiente movimiento o el siguiente impulso, aquí tendría un fractal. Esto no me van a responder, pero le hace falta un detalle, ¿no? Le hace falta es el retroceso para que entendamos que tengo un fractal. ¿De acuerdo? Aquí vemos la diferencia. Fractal alcista viene con un impulso, viene con un retroceso. El siguiente movimiento es un impulso, pero yo con el impulso no puedo determinar que este es el fractal. Solamente es un impulso, nada más. Para el movimiento bajista, un fractal bajista se consta de impulso más retroceso, impulso bajista, retroceso alcista. La suma de los dos constituye un fractal bajista. En este caso, el siguiente impulso carece o le hace falta el retroceso, por lo tanto aquí yo no tengo un fractal. ¿De acuerdo? En este caso, esta es la teoría, esta es la forma simple de entender impulso-retroceso que me conforma un fractal. ¿De acuerdo? Para ello, nos vamos a ir al mercado y vamos a analizarlo en ese caso para que podamos entender cómo se ve en el mercado un impulso y un retroceso. Entonces, me voy por acá, un impulso y un retroceso los vamos a ubicar en la gráfica, ¿listo? Me voy a ir para un gráfico que no tenga absolutamente nada, este que fue el que hicimos en algún momento en nuestra clase la semana pasada. Y entonces, los tips para poder identificar un fractal es aléjense lo máximo posible que puedan del gráfico. Esto es importante que tengan en cuenta. Por ejemplo, para el euro dólar, van a haber algunas variables para los gráficos. Para el precio del euro dólar, yo voy a ver que hay como mucho ruido. Por ejemplo, en temporalidad de H1, si yo me alejo todo lo que me dé el gráfico, ¿no? Yo puedo cambiarme a una temporalidad mayor, ¿ok? Y yo voy a ver que aquí ya empiezo a definir estos fractales. Es más simple para mí entender esto a que posiblemente yo vea el gráfico muy cerca y trate de perderme en ese bosque, ¿no? Es decir, yo aquí puedo identificar y decir, esto será un impulso, esto será el retroceso, este será el impulso y esto es un descanso. Aquí es mucho más complejo que yo llegue a determinar esos fractales. En comparación a ver esto es lo que buscamos. Esto le llamamos a ser exagerados, es decir, movimientos donde yo pueda definir claramente que hay un impulso y que comienza un retroceso. Veamos acá el siguiente. En este caso, yo puedo estar todo el rato así, pero no quiero que esto lo lleven como a una cuadrícula, a decir que es que siempre tengo que verlo así, sino la idea es que ustedes lo puedan comprender, lo puedan entender. Por lo tanto, yo digo, ok, yo me siento cómodo leyendo el gráfico de esta manera, lo que significa que yo aquí puedo determinar que aquí hay otro fractal, ¿ok? Aquí yo puedo entender otro movimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguno de los dos está mal? Fíjense que como segundo tip, yo voy a querer buscar fractales con dimensiones muy semejantes, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir todo este rectángulo amarillo, pero déjame le bajamos el color para que no se vea tan contaminado. Este es mi fractal, este es el impulso y este es el retroceso. Si yo duplico ese fractal y lo llevo a la parte inferior, yo voy a ver que posiblemente este pequeñito que acabo de trazar es eso, muy pequeño, muy pequeño. Es un fractal, es un movimiento de distribución o un movimiento bajista y un retroceso, pero es muy pequeño en comparación al grande. Entonces yo voy a decir, ok, aquí puedo tomar una opción y decir que mi fractal es este hasta este nivel y retrocedo hasta este máximo. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, ok, ahora mi fractal es este de acá. Fíjense que estamos uniendo el impulso y el retroceso. Veíamos al inicio
El factor D es que eso es como ramas de los árboles, ¿no? Y aquí los vamos a poder ver claramente sin la necesidad de cambiarme de temporalidad. ¿A dónde lo voy a poder evidenciar? Este pequeñito hace parte de un microfractal, es decir, de un fractal más pequeñito que en conjunto forman el fractal grande. Tengo el impulso y tengo acá un retroceso. Tengo un siguiente impulso y tengo un retroceso. Un siguiente impulso, retroceso y siguiente impulso. Lo que significa que dentro de un fractal más grande hay microfractales o más pequeñitos. A ver, le cambiamos aquí el contraste para que se pueda ver. Esto es un microfractal, es decir, un fractal de una temporalidad diferente o más pequeña. Este es otro microfractal. Este es otro microfractal. Y este es otro micro... Ah, perdón, aquí lo subrayé mal, perdón. Este es este microfractal de acá. ¿Ok? Eso es un fractal. Creo que es muy simple de entender. Por favor, déjenme saber a través del chat